¿Qué pasa, vinileros, vinileras? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en no mi Sprint Channel, como habéis podido comprobar, sino a Riffs en vinilo. Bueno, nueva etapa del canal, nueva intro, nuevo logo y nuevo nombre. La verdad que en todo este tiempo no he tenido prácticamente tiempo para grabar nuevos vídeos, me fue imposible debido a ciertos asuntos personales. Pero bueno, ahora dispongo un poco más de tiempo para grabar y también ha sido un poco motivado por el ánimo, ¿no? de amigos, de seguidores del canal y de compis de otros canales, como por ejemplo el compis Jerai J, al que le mando un fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias por el apoyo, bro. Y que tiene un canal llamado La Cueva de Jay, el cual os dejaré el enlace aquí abajo en la descripción para que vayáis, entréis y veáis sus vídeos, porque la verdad que el tío se lo curra, lo hace con muchas ganas, con mucho amor, y además es un melómano empedernido como el que suscribe y como muchos de los que hacéis por aquí. Sabe mucho de música, la verdad. Así que nada, y para arrancar de nuevo con esta nueva temporada, ¿no? del canal, quería además empezar con una nueva sección que quiero hacer en el mismo y que se va a titular ¿Merece la pena en vinilo? Porque claro, una cosa es que un disco sea bueno y otra muy distinta es que realmente compense tenerlo en vinilo. Y esto, para los que coleccionamos vinilos, creo que es una pregunta bastante importante. Porque hoy en día el vinilo no es precisamente barato, como ya sabéis. Hay reediciones que se van muchísimo de precio, hay ediciones de color que muchas veces son más bonitas que necesarias, hay discos que suenan de maravilla también, y otros que sinceramente igual no justifican el precio que cuestan. Así que en esta serie no voy a hacer una reseña musical al uso. No se trata solo de decir si el disco es bueno o es malo. Lo que voy a valorar es si realmente merece la pena tenerlo en vinilo. Y para eso voy a fijarme o voy a tener en cuenta varios criterios. La edición física, la portada, la presentación, el sonido, el precio, la disponibilidad y también si el disco aporta algo, especialmente en formato vinilo, o si simplemente estamos pagando coleccionismo. Y para este primer episodio he elegido 4 discos bastante diferentes entre sí. El primero será Reload de Metallica. Seguiremos con una joya del thrash, como es los Rust in Peace de Megadeth. También estará un clásico del heavy metal como es Powerslave de Iron Maiden. Y cerraremos el vídeo, el programa de hoy, con otro clásico, en este caso del power metal, que es Keeper of the Seven Keys Part 2 de Helloween. Bueno, como habéis visto, 4 discos muy distintos, 4 formas diferentes de entender el metal y 4 vinilos que cada uno por una razón pues dan bastante juego. Así que nada, vamos al lío. Vamos a empezar por el primero de los 4, Reload de Metallica. Y en mi caso tengo aquí una primera edición inglesa y europea del 97. Es una copia con el vinilo en color negro. Bueno, como veis la carpeta, la verdad que podemos decir que está en estado, yo la catalogaría según la escala Goldmine como Very Good Plus. Y hombre, esto ya me parece interesante, porque no estamos hablando de una reedición moderna, sino de una edición de época. Como digo, del mismo año en el que salió el disco. Y seguramente este disco sea el más polémico de los que os voy a enseñar hoy. Porque cuando hablamos de Metallica en vinilo, pues está claro que mucha gente piensa en pues eso, Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, And Justice for All, o bueno, hasta Black Album, ¿no? Pero bueno, yo quería empezar con Reload precisamente por eso, porque yo creo que es un disco que genera debate. Reload, como digo, salió en 1997 y pertenece a esa etapa en la que Metallica ya estaba completamente alejado del thrash clásico de los 80, claro está.
Aquí tenemos una banda que venía de Loath, con una imagen súper distinta a la anterior. Bueno, en cuanto a sonido, era un sonido, yo creo, más hard rock, más pesado, más pausado también. Y también yo creo que bastante influenciado por ese rock alternativo de los años 90. Y claro, eso hizo que una parte importante de los fans no conectaran con el disco. Pero esta sección no va solo de si el disco gusta más o gusta menos, como decía al principio. La pregunta es, ¿merece la pena tener Reload en vinilo? Bueno, como objeto físico, a mí me parece un disco bastante agradecido. Y en esta edición concreta, al ser una primera edición inglesa y europea del 97, bueno, pues tiene también ese punto coleccionista, ¿no?, que para mí suma bastante. No es lo mismo hablar de un disco que puedas encontrar fácilmente en cualquier edición actual, pues que tener una copia de época, con el diseño y el prensado correspondiente ¿no?, que había en aquel momento. La portada en tamaño vinilo yo creo que gana bastante, aunque entiendo perfectamente que no sea una portada que le guste a todo el mundo. A ver, si nos fijamos, no es una portada bonita en el sentido clásico, no es una portada de fantasía, ni una portada épica. Bueno, una portada, por ejemplo, como podría ser una portada de una mascota o de una ilustración espectacular, ¿no? Es una portada rara, yo diría hasta incómoda. Bueno, muy podemos decir, de esa época de Metallica. Y precisamente por eso creo que tiene personalidad. Además, como sabéis, los que hayáis escuchado Reload, es un disco largo y eso en vinilo es importante. Cuando un álbum largo se mete demasiado apretado en un solo LP, es cierto que a veces yo creo que el sonido se resiente. Hay menos espacio por cara, menos margen dinámico, vamos a decir, y a veces el resultado queda más bajo de volumen o más comprimido. Por eso, cuando este tipo de discos vienen repartidos, yo creo que la experiencia suele mejorar bastante. En cuanto al sonido, creo que Reload sí tiene bastante sentido en vinilo. No es un disco rápido, ni agresivo, ni cortante como los Metallica de los 80. Aquí hay, podríamos decir, más espacio, más groove, más medios tiempos, también más peso en las guitarras y, bueno, en cuanto a la producción, una producción, podríamos decir, bastante grande. Bueno, pues canciones como Fuel, The Memory Remains, Devil's Dance, The Unforgiven 2 o incluso Fixer, bueno, pues funcionan, podemos decir que funciona muy bien en una escucha más reposada. Y creo que ahí el vinilo, la verdad, que ayuda, porque te invita a escuchar el disco de otra manera, ¿no? No como una playlist, no saltando directamente, ¿no?, como puedes hacer a los temas conocidos, sino dejándote llevar por el álbum completo. Y eso en Reload, pues me parece importante, porque quizá no es un disco de singles perfecto, ¿no?, de principio a fin, pero sí es un disco que gana cuando entras en su ambiente. Bueno, pues tiene ese sentido noventero, más oscuro, más denso, más arrastrado, podemos decir. Y en vinilo esa sensación, la verdad, que se disfruta bastante. Ahora bien, hay que decir también las cosas negativas de este disco, claro está. Y la primera es evidente. Si no te gusta esta etapa de Metallica, el vinilo no te va a convencer por arte de magia. Eso está más que obvio, es más que obvio, ¿no? No vas a poner Reload en el plato y de repente va a sonar como si fuera Master of Puppets. No. Esto es lo que es. Pues bueno, pues Metallica en otra etapa, con otra actitud, con otra imagen y bueno, pues con otra forma de componer, ¿no? La segunda cosa negativa es, por supuesto, el precio. Dependiendo de la edición, Reload puede salir caro para ser un disco que no todo el mundo considera imprescindible.
Y si hablamos de una primera edición inglesa y europea del 97, como es el caso, la cosa puede subir más todavía, porque ahí ya no pagas solo el álbum, también estás pagando la edición. Y de ahí hay que pensar también si realmente claro, te compensa, porque si eres muy fan del Metallica clásico, seguramente antes compraría otros discos de la banda. Pero si te gusta esta etapa, si disfrutas con Loath y Reload, y si conectas con ese Metallica más hard rockero, entonces sí creo que es un vinilo muy disfrutable. Y luego la tercera cosa negativa es que está claro que es un disco largo, con bastante material, y no todos los temas están al mismo nivel, eso por supuesto, eso también hay que decirlo. Tiene canciones muy buenas, tiene canciones interesantes, pero también tiene momentos que es cierto que se pueden hacer algo pesados. Entonces, ¿merece la pena Reload en vinilo? Bueno, pues para mí sí, pero vamos a decir con matices. Lo recomendaría sobre todo si te gusta esa etapa, como digo, noventera de la banda. Y en el caso de esta edición concreta, creo que tiene un atractivo especial para quien quiera una copia de aquella época. Si buscas al Metallica más rápido, bueno, pues como hablábamos, más thrash, más clásico, desde luego esta no sería mi primera recomendación. Pero si ya conoces el disco, si te gusta y bueno, y tienes la suerte de toparte con una edición a buen precio, yo creo que sí merece la pena tenerlo. Así que, bueno, eso. Reload para mí sí merece la pena en vinilo, pero especialmente para fans de esta etapa de Metallica. Y más aún si valoras tener una edición original de los 90. Bueno, vamos ahora con palabras mayores, ¿eh? Rust in Peace de Megadeth. Y aquí cambiamos totalmente de terreno. En mi caso, esta edición que tengo es la primera edición española de los 90, vinilo negro. Bueno, la carpeta, como podéis ver, podríamos decir que la catalogaría también como Very Good Plus, casi diría yo Near Mint. Y esto, para un disco como Rust in Peace, me parece un dato importante. Porque no estamos hablando simplemente de tener el disco en vinilo, sino de tener una edición española de época, claro, del mismo año en el que salió el álbum. Si Reload hemos comentado antes que era un disco polémico, pues Rust in Peace es casi lo contrario. Aquí estamos hablando de uno de los grandes clásicos absolutos del thrash metal, un disco que para muchísima gente es la cima creativa de Megadeth y por supuesto uno de los álbumes más importantes del género. Bueno, como sabéis, Rust in Peace salió en el año 1990, un año muy interesante para el metal, hubo muchos discos buenos, porque el thrash además estaba en un momento altísimo, pero también empezaban a llegar cambios importantes en la escena, como sabéis, y Megadeth aquí estaban en un estado, yo diría, espectacular. Además, gran formación, Dave Mustaine, Marty Friedman, Dave Jr. Ellefson y Nick Mensa. Desde luego una formación brutal, y bueno, este disco también tiene técnica, tiene mala leche, mucha mala leche, tiene velocidad, tiene riffs que yo, bueno, diría como imposibles, y tiene algunos de los solos desde luego más recordados del metal, tales como, bueno, pues como Holy Wars, Hangar 18, Tornado Souls, Five Magics, bueno, y por supuesto Rust in Peace, Polaris. Estas canciones son auténtica historia. Y aquí la pregunta del vídeo tiene mucho sentido. ¿Un disco así merece la pena en vinilo? Para mí, de entrada, visualmente sí. La portada ya gana muchísimo, de formato grande, como veis aquí al gran Big Rattlehead con esos líderes mundiales detrás, ese ambiente, ¿no?, como de conspiración. Bueno, pues Guerra Fría, política, ciencia ficción también, ¿no? Amenaza nuclear. La verdad que es una portada que resume muy bien el espíritu que tiene este disco. En CD se ve bien,
pero yo creo que aquí en vinilo luce muchísimo más. Y además, es que es de estas portadas que apetece, ¿no?, tener en la mano. Mirarla con calma y enseñar la cámara, como veis ahí. Y bueno, como pieza de colección, Rust in Peace tiene mucho peso. Y si encima hablamos de una primera edición española del año 90, pues al ser así, para mí, claro, todavía gana más interés, porque tiene ese punto de edición de época, ese punto también, podríamos decir, de pieza con historia, que en una colección detrás, pues está claro que queda muy bien. Pero el punto más delicado aquí es el sonido, porque como sabéis, no es un disco sencillo. Rust in Peace tiene muchísima información. Pues eso, las guitarras van a toda velocidad, el bajo tiene muchísimo protagonismo, la batería es muy precisa y los solos pues aparecen por todas partes. Es un disco afilado, técnico, lleno de detalles, y por eso, bueno, pues en una buena edición en vinilo puede hacer que todo respire un poco más, que se aprecien mejor los instrumentos y por supuesto que la escucha sea menos fatigante. Pero bueno, también por eso una mala edición puede perjudicar bastante al disco, porque si el sonido queda apelmazado, si las guitarras se comen todo, o si la mezcla pierde claridad, un disco como este está claro que lo nota muchísimo. Aquí no estamos ante un álbum simple o minimalista, no, aquí cada instrumento está haciendo cosas constantemente. Por eso con Rust in Peace yo tendría bastante cuidado. Particularmente no me compraría cualquier edición solo por tenerlo en vinilo, ¿vale? Miraría bien el año, miraría bien la edición y por supuesto el estado. Y también, claro está, si se trata de una versión original, una ready o por ejemplo un remaster. Porque en Megadeth este tema, como os digo, importa bastante. Hay discos y reediciones donde la experiencia puede cambiar mucho. Y cuando hablamos de un clásico tan importante como este, creo que merece la pena informarse un poco antes de soltar la pasta. Lo negativo, por tanto, es bastante claro. Primero, suele ser un disco caro. Segundo, al ser un clásico tan famoso, pues claro, muchas veces se paga más el nombre del disco que la edición concreta. Y tercero, yo diría que si la edición no acompaña, puede que el vinilo no mejore tanto la experiencia como uno espera. Ahora bien, si la edición es buena, este disco en vinilo tiene muchísimo sentido, porque es un álbum que se disfruta entero. No es solo Holy Wars, no es solo Hangar 18, no es solo Tornado Souls, es un disco con una identidad muy fuerte de principio a fin. Y en vinilo, por supuesto, eso se nota. Te obliga a escucharlo como un álbum, a entrar, digamos, en esa tensión, en ese sonido tan técnico y en esa forma, bueno, esa forma tan particular, ¿no?, que tenía Megadeth de hacer thrash. Entonces, la pregunta: ¿merece la pena Rust in Peace en vinilo? Bueno, pues de nuevo para mí sí. Además, claramente. Pero con una condición. Como os he dicho antes, miraría muy bien la edición antes de pagar una barbaridad. En mi caso, al tener una primera edición española del 90, sí creo que es una copia muy interesante dentro de la colección y además ya os digo que suena muy bien. Es un disco que merece estar, por supuestísimo, o que debería estar en toda la colección detrás, pero precisamente por eso no lo compraría a lo loco. Así que Rust in Peace sí merece la pena en vinilo. Pero aquí, como digo, la edición importa muchísimo. Y ahora nos vamos a Iron Maiden y Powerslave. Y aquí entramos en otro tipo de disco. En mi caso, la edición que tengo es una primera edición española del 84. Vinilo negro,
Y la carpeta, la verdad que esta carpeta está, yo creo que está mejor que las dos anteriores que os he mostrado. Esta sí sería directamente en Airmint. Y para mí esto ya lo convierte en una pieza muy especial dentro de mi colección, porque Powerslave en vinilo ya merece la pena de por sí. Pero si hablamos de una primera edición española del 84 y además en un estado la verdad que muy bueno, como está esta copia, el atractivo coleccionista está claro que sube muchísimo. Powerslave para mí representa muy bien lo que significa tener heavy metal clásico en vinilo. Y aquí se juntan varias cosas. Pues una banda en estado de gracia, un disco enorme, una portada espectacular, una estética muy marcada y una experiencia del álbum que encaja perfectamente con el formato. Powerslave, como sabéis, salió en el año 1984, en una etapa en la que Iron Maiden estaba lanzando discos fundamentales uno detrás de otro. Venían de The Number of the Beast, venían de Peace of Mind, y con Powerslave confirmaron que estaban en un momento absolutamente brutal. Este disco, como sabéis, tiene Aces Heights, To Midnight, Powerslave, la gran Reign of the Ancient Mariner, y además tiene ese sonido Maiden clásico, con el bajo de Steve Harris siempre muy presente, las guitarras dobladas, la batería de Nico McBrain y la voz por supuesto, del señor Blue Dickinson, en un momento, como digo, espectacular. Pero si hablamos de vinilo, lo primero que hay que comentar, por supuesto, es la portada. La portada de Powerslave, la verdad que es una puta barbaridad. Es una de esas portadas que justifican por sí solas el formato grande. Todo es rollo egipcio, Eddie convertido casi en una figura monumental, los colores, la composición, esos pequeños detalles escondidos. Es una portada, la verdad, que para mirarla y observarla con calma, y eso es algo que en vinilo se disfruta, ahí está claro, muchísimo más. En CD se ve, en streaming pues casi se pierde, claro, pero en vinilo se convierte en parte de la experiencia. Este es uno de esos discos que cuando lo sacas de la estantería, pues ya impresiona antes incluso de ponerlo en el plato. Y eso para mí es una parte importante también del coleccionismo, claro. No se trata solo de escuchar música, también está el ritual, ese ritual, ¿no?, de sacar el disco, pues mirar la portada, mirar también la contraportada, sacar el vinilo, ponerlo en el plato y escuchar el álbum como se escuchaban muchos discos antiguamente, ¿no? Perdón. En ese sentido, Powerslave me parece un vinilo muy agradecido. Como objeto físico, la verdad que luce muchísimo, y en el caso de mi copia, pues esta de primera edición española del 84, ese punto se multiplica, porque no es solo el disco, es también el contexto de la edición, el año, el país, el estado de conservación y el hecho de tener una copia de época de uno de los discos grandes de Maiden. En cuanto al sonido, Powerslave también funciona muy bien en vinilo. Tiene una producción clásica de los 80, con guitarras claras, el bajo muy protagonista, batería natural y una mezcla que no suena tan aplastada como muchas producciones modernas. Y además es un disco que se disfruta de principio a fin. No solo es poner Aces Heights o To Midnight y ya está, no. El álbum tiene una construcción muy buena, empieza arriba, mantiene el nivel y termina con esa barbaridad que es la famosa Reign of the Ancient Mariner. Y escuchar una canción así en vinilo yo creo que tiene un encanto especial, porque es larga, es narrativa, tiene cambios, tiene atmósfera y te obliga a meterte en el viaje. Y ahí este formato yo creo que ayuda bastante. También creo que Maiden es una banda que encaja especialmente bien con el vinilo. Más que nada por el tema de las portadas, de los conceptos, de las letras. También, pues por la estética, por el mismo Eddie y por esa sensación de que cada álbum es casi como si fuera un mundo propio, ¿no? Powerslave no es solo una colección de canciones, es una etapa, es una imagen, una gira, un sonido
también, bueno, pues una estética y en vinilo yo creo que todo eso se potencia. Ahora, también hay una parte negativa, ¿cómo no? Con Iron Maiden pasa algo muy claro. Los precios pueden dispararse muchísimo, especialmente si hablamos de primeras ediciones. Copias en muy buen estado, ediciones completas o prensajes buscados, ¿no? No pagaría cualquier precio solo porque ponga Iron Maiden en la portada. Hay que mirar estado del disco, estado de la carpeta, si tiene insertos que lo lleven y, claro, en general que la copia ya esté cuidada. Y si realmente la edición merece lo que cuesta. Porque una cosa es pagar por un disco especial y otra pagar de más por una pura ansiedad coleccionista. Entonces, ¿merece la pena Powerslave en vinilo? Pues de nuevo para mí sí, rotundamente. Es uno de esos discos donde el vinilo no es solo una forma de escuchar música, es parte de la experiencia, por el sonido, por la portada, por la historia que tiene, por la estética y por lo que representa, claro está, dentro de un género como es el heavy metal. Y si hablamos de una primera edición española del 84 en vinilo negro y con la carpeta Nermin, como está este, pues para mí la respuesta es todavía mucho más clara. Así que Powerslave sí merece la pena en vinilo. Especialmente si, por supuesto, si eres fan de Maiden o del heavy metal clásico. Y terminamos con Keeper of the Seven Keys Part 2 de Helloween, y en mi caso la edición que tengo ahora es una sexta edición alemana del 88, vinilo negro, y la carpeta también la verdad que está muy bien, estado Nermin, y este dato me parece interesante, porque aquí no estamos hablando de una primera edición, pero sí de una edición alemana de época, del mismo año de lanzamiento del disco. Y tratándose de Helloween, una banda alemana, eso le da un punto especial a la copia. Sinceramente, este sí me parece uno de esos discos que nacieron para ser disfrutados en vinilo. Aquí ya nos vamos al power metal europeo, a la épica, a la melodía, a los estribillos enormes y a ese sonido que influenció a muchísimas bandas después. Keeper of the Seven Keys Part 2 salió en el año 88 y para mucha gente es una de las grandes obras maestras del metal europeo. Y no es para menos. Aquí Helloween estaban en un momento impresionante, tenían velocidad, tenían melodía, tenían sentido del humor, tenían también épica y tenían canciones enormes, desde luego. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Eagle Free, March of Time, I Want Out, un temazo, un clásico, Dr. Einstein, por supuesto, Save Us, y también, claro está, Keeper of the Seven Keys. Es un disco lleno de temas muy reconocibles y además es un disco que marcó muchísimo el camino para el power metal que vendría después. Cuando hablamos de tener este disco en vinilo, creo que hay dos cosas muy importantes: la parte visual y por supuesto también la parte emocional. Visualmente este disco funciona muy bien en formato grande, pues también un poco por lo que pasaba antes, ¿no? Sobre todo con Powerslave. La portada tiene ese punto fantástico, épico, colorido, muy de otra época, que en vinilo, pues claro, entra mucho mejor. Este tipo de estética pierde bastante cuando se ve en miniatura, ¿no? Pero en vinilo la verdad que yo creo que gana presencia. Y además, en este tipo de discos, el artwork, claro, forma parte del viaje. No es solo una portada puesta ahí porque hacía falta una imagen, es una forma de meterte en el mundo, ¿no? del álbum. Luego está la parte de presentación. Si tienes una edición con letras, insertos, buen diseño interior o detalles de época, pues todo esto la verdad que suma muchísimo. Y en mi caso, como decía, al ser una edición alemana del año 88, aunque sea la sexta edición que salió, me gusta mucho porque mantiene esa conexión directa con la época y con el país de la banda. Porque el power metal es un estilo que vive mucho de la imaginación, de las historias, de los mundos fantásticos, de la sensación de aventura, y el vinilo acompaña muy bien esa forma de escuchar música.
En cuanto al sonido, Keeper 2 también tiene mucho sentido en vinilo. El power metal a veces puede sonar demasiado brillante, demasiado agudo o demasiado comprimido en algunas ediciones digitales. Y en vinilo, cuando la edición acompaña, puede ganar un punto más cálido, más natural y, claro, más agradable de escuchar. Las guitarras respiran mejor, la voz tiene más cuerpo, los coros entran de otra forma y la escucha completa se hace muy disfrutable. Porque este es otro disco que funciona muy bien como álbum. Puedes irte directamente a I Want Out, claro, porque es un himno, ¿no? Pero el disco tiene mucho más. Tiene velocidad, tiene temas más largos, tiene también partes más épicas y tiene esa sensación de, bueno, pues eso de aventura, ¿no? Que parece que va creciendo, y eso en vinilo yo creo que se disfruta de otra manera. Pero más allá del sonido, este disco tiene un componente emocional muy fuerte. Hay discos que no compras solo por cómo suenan, los compras por lo que representan. Y Keeper 2 es uno de esos discos, yo creo. Representa una época, representa una forma de entender el metal, representa el nacimiento o la consolidación, ¿no? de todo un sonido, y representa también muchísima nostalgia para muchos aficionados. Eso sí, por supuesto también hay parte negativa, y es que las primeras ediciones o algunas ediciones concretas pueden estar a precios bastante altos. Así que aquí conviene pensar qué buscas. Si buscas coleccionismo puro, igual te interesa una edición concreta, pero si lo que buscas es disfrutar del álbum en vinilo, quizá no hace falta irte a la copia más cara. Lo importante es que suene bien, que esté en buen estado y que la edición te permita disfrutar el disco sin tener la sensación de haber pagado una locura por él, ¿no? En ese sentido, mi copia, bueno, yo creo que me parece una opción muy buena para disfrutarlo sin necesidad de entrar en la locura de ciertas primeras ediciones. Entonces, la pregunta, ¿merece la pena Keeper of the Seven Keys Part 2 en vinilo? Pues de nuevo, para mí, totalmente sí. Es uno de esos discos que encajan perfectamente con el formato. Como decía, por la portada, por el sonido, por la importancia histórica que tiene el disco, por la nostalgia también y por todo lo que representa dentro del género del power metal. Así que Keeper 2 sí merece la pena en vinilo, y me parece una forma preciosa por cierto, de cerrar este primer episodio. Bueno, vinileros, y hasta aquí el primer episodio de Merece la pena en vinilo. Hoy hemos hablado de estos 4 discos muy diferentes: Low de Metallica, primera edición inglesa del 97, Rust in Peace de Megadeth, primera edición española del 90, Power Slave de Maiden, primera edición española del 84, y Keeper of the Seven Keys Part 2 de Helloween, sexta edición alemana del 88. Y sinceramente, creo que los 4 merecen la pena en vinilo, pero por motivos bastante distintos. Reload merece la pena si conectas, como os decía antes, con esa etapa noventera de la banda, más pesada, más jarroquera. Rust in Peace, pues merece la pena porque, como he dicho antes, es un clásico absoluto del thrash, pero aquí miraría muy bien la edición antes de pagar demasiado, cuidado. Power Slave merece la pena porque es una experiencia completa: portada, sonido, historia y estética. Y por supuesto heavy metal clásico en estado puro. Y Keeper 2 merece la pena porque es uno de esos discos que combinan música, nostalgia, fantasía e importancia histórica. Pero ahora os toca a vosotros. Quiero que me dejéis en comentarios cuál de estos discos tenéis, qué edición recomendáis, cuál os parece que suena mejor y qué discos os gustaría ver en próximos episodios de esta sección. Por si os gusta esta serie, podemos traer, por ejemplo, más Maiden, podremos traer más Sabbath, más thrash, más power, más hard rock e incluso también algo más melódico o algo más extremo.
Así que si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle un like muy fuerte, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y muchos riffs.